tardes. Vamos a empezar la presentación y antes quería decir unas palabras, una especie de presentación de lo que vamos a hacer. Primeramente, agradecerles a todos su asistencia. ¿No se oye bien? No. Tienen el micro. Ay. ¿Está dado? Sí. ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora sí. Pues nada, como decía, buenas tardes y muchas gracias a todos por su presencia, por venir a ver esta obra de teatro que hacemos en Pedrezuela sobre la repoblación de Pedrezuela. Y también queremos agradecerles el detalle que han tenido de invitarnos para celebrar con ustedes el 400 aniversario del comienzo de la iglesia, esta magnífica iglesia de San Vicente Mártir de aquí de Braojos. Estamos también ilusionados porque una de nuestras compañeras, de las que van a actuar, pues su abuelo era de aquí de Braojos y cuando supo que íbamos a actuar aquí, pues le hicimos ilusión y también pues queríamos participar con ella de la ilusión que le hacía la posibilidad de trabajar en el pueblo de sus antepasados. Quería comentar un poco sobre la iglesia esta, que es muy interesante, de las iglesias más interesantes de la sierra, y quería explicar un poco cómo podía haber surgido, sino un poco las razones históricas, cómo ha ido evolucionando el tema. Después de la reconquista de esta zona a los árabes en el siglo XI, en el 1085, pues empezó a organizarse el territorio de lo que hoy es la provincia de Madrid y de todo lo que había sido el antiguo reino de Toledo. Entonces se formaron las comunidades de Villa y Tierra, y en esta zona, que es la que nos interesa, se formó la comunidad de Villa y Tierra de Buitrago. Una comunidad de Villa y Tierra era una comunidad, un conjunto de aldeas en el que estaba la villa, que era la capital, en este caso Buitrago, que tiene que ser siempre una población fortificada, una población con murallas, amurallada, y luego el resto de la tierra, todo lo demás, todo el espacio que se le había sido asignado. Sobre esta tierra se fundaban aldeas, que normalmente solían ser de pastores, y entonces eso era lo que formaba la comunidad de Villa y Tierra. Quiero decir con esto, la única villa que había, la única ciudad principal importante que había en la zona, desde la Cabrera hasta lo que hoy es Somosierra, era Buitrago. Y Braojos nació como una fundación pastoril en la comunidad de Villa y Tierra de Buitrago, como estamos diciendo. La comunidad de Villa y Tierra se dividía en partes. Entonces, la de Buitrago se dividió en 7 cuartos. Uno de estos cuartos, la cabecera de uno de estos cuartos era precisamente Braojos, que tenía otros pueblos dentro del cuarto ese, que eran San Mamés, Navarredonda, Gargantilla, Villavieja y Pinilla de Buitrago. Y la Serna, que en aquella época ni tan siquiera debía de existir y debía formar parte de lo que era el mismo Braojos. Poco después, en el siglo XIV ya, se perdió un poco la independencia de lo que era la comunidad de Villa y Tierra, que entonces era como hoy si fueran las provincias. La comunidad de Villa y Tierra era como si hoy fuera una provincia, era como estaba dividido el territorio. Entonces se perdió un poco eso y se dio el señorío a la casa de los Mendoza. Pedro González de Mendoza, hacia 1360, hacia 1380, se le dio el señorío. Con lo cual, a partir de ese momento, de finales del siglo XIV, Buitrago y toda su comunidad de Villa y Tierra pasaron ya a ser un señorío. Pasando el tiempo, así me explico, entrando por Somosierra entraba una cañada principal de ganado trashumante, que era la cañada real segoviana, y entonces pasaba por donde hoy está la Serna, muy cerca de Braojos, con lo cual toda la zona era básicamente de economía pastoril y era una zona muy rica porque es una zona buena para ganado, con lo cual se establecieron una serie de familias importantes que tenían una cierta importancia ganadera, que tenían una cierta riqueza ganadera. Posiblemente alguno de ellos estuviera al servicio de los mismos duques del Infantado, que eran los
señores que eran los señores de Buitrago y de la tierra. Entonces, estas familias importantes, la que más relación tiene con la Iglesia, era la familia de los Vargas, que en el siglo XVI, uno de ellos, Alonso de Vargas, estaba de mayordomo de la Iglesia y impulsó la creación de la Iglesia que estamos viendo ahora. Con anterioridad había una Iglesia anterior, medieval, posiblemente del siglo XV, y se derrumbó o estaría medio en ruinas, y el caso es que se incentivó la posibilidad de hacer esta iglesia nueva, a causa de la familia Vargas y especialmente de Alonso de Vargas. Crearon una capilla, esa de ahí, donde quisieron enterrarse, y posiblemente porque fueran familia ¿cómo se llama este? Perdonadme, porque me pone nervioso, no me acuerdo de otras cosas. De Gregorio Fernández. Posiblemente porque fuera familia de Gregorio Fernández, ya que los Vargas eran Vargas Fernández de apellido. Fernández es un apellido muy corriente, no tenía por qué ser familia, pero cabe la posibilidad de que se conocieran, por lo menos, que tuvieran alguna relación. Trabajó para la capilla precisamente de los Vargas, hizo el retablo que está ahí, que es una de las obras de arte principales que tiene esta iglesia y que hay en toda la Sierra de Madrid. En esta época, en el siglo XVII, en el siglo XVI-XVII, dice Matías Fernández en su libro sobre Buitrago que la iglesia, el curato de la iglesia de Braojos valía 1000 ducados, cuando la iglesia principal de Buitrago, solamente la de Santa María del Castillo, solamente valía 400 ducados, lo cual indica la riqueza que esta iglesia tenía. Y era todo a causa, en función de la riqueza de estas familias ganaderas. La iglesia, posiblemente en su origen medieval, tenía una torre que posiblemente fuera una fortaleza o resto de, no fortaleza, más bien a lo mejor una torre de vigía, la situación que tiene Braojos en un alto con miras hacia el sur, que tiene una extensión de miras muy grande, pues es posible que tuviera una función defensiva en la zona y sobre todo de protección para la cañada real segoviana que pasaba por aquí. Y entonces en esa zona, sobre esta iglesia, al pie de esa torre, como hemos dicho, había una iglesia, se derrumbó y se construyó la iglesia esta. Y tiene también el altar del Ángel, que hay un par de tablas de Pedro Berruguete, que es muy importante, pero es anterior a la remodelación esta de la iglesia del siglo XVII. Y yo no he encontrado datos ni explicación en principio de por qué un artista del nivel de Pedro Berruguete pues pudiera pintar para acá, pero vamos, sus razones habrá ahí, está perfectamente claro. Que a lo mejor puede ser una adquisición posterior, pero eso ya no lo sé. Es un poco solamente lo que les quería decir sobre el pueblo. Tampoco me he estado informando esta mañana, tampoco sé mucho más. Y ahora lo que iba a comentar era sobre la obra que vamos a representar. La obra que vamos a representar es la Cartacola de Pedrezuela. Pedrezuela, igual que Braojos, también nació en una comunidad de Villetierra, pero Pedrezuela pertenecía a Segovia, la comunidad de Villetierra de Segovia, que traspasó los montes de la sierra y invadió buena parte de lo que hoy es provincia de Madrid, tuvo conflictos con Madrid por el Real de Manzanares, y en esa zona, al pie del Real de Manzanares, entre el Real de Manzanares y la tierra de Toledo, se estableció Pedrezuela. A finales del siglo XIII se fundó el pueblo, a finales de 1200, y estuvo existiendo. Pero luego, por conflictos que tuvo don Juan Manuel con el rey de Olmedo, con Alfonso XI, que le declararon la guerra, los nobles de la época, la forma de hundir la economía del reino, pues era atacar las cosechas, quemar las cosechas y atacar los pueblos. Pedrezuela, igual que Braojos, se fundó prácticamente en lo que es la carretera de Burgos, lo que era el camino principal de Toledo en dirección a Francia, en dirección a Somosierra, y entonces, como era una zona de paso, pues por ahí pasó don Juan Manuel y arrasó el pueblo, lo quemó, mató a la gente y el pueblo se quedó despoblado. Esto lo sabemos porque el privilegio de la población lo dice así, que fue don Juan Manuel, el hijo del infante don Manuel.
el que había quemado el pueblo. Entonces, los meros del momento se supone que se reunieron y decidieron si se le debía dar privilegio de repoblación a Pedrezuela para que se repoblara. Y Pedrezuela pues tiene unas circunstancias especiales, hoy es un pueblo pequeño y sin trascendencia, pero en su momento era el pueblo más oriental de la tierra de Segovia y estaba lindando con la tierra de Toledo, que era la comunidad de Villa y Tierra de Talamanca pertenecía a la tierra de Toledo, con lo cual era un pueblo extremero que lo que estaba controlando era la frontera con otras tierras. Además estaba en un cruce de caminos, el camino este que estamos diciendo, de Toledo hacia Somosierra, y otro transversal que iba de Guadalajara a Segovia. Entonces ahí se cruzaban los caminos y por eso Pedrezuela se fundó en un cruce de caminos importantes. Y nada, entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido esta obra, idealizarla un poco, imaginarla, cómo pudo ser esa reunión del Concejo de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, cómo pudo ser esa reunión en la que estaba reunido el Concejo y que dieron privilegio para que Pedrezuela se fundara. Entonces hemos imaginado, hemos idealizado que después de la destrucción de Pedrezuela, un campesino se escapó, corrió hacia Segovia, allí entró en el concejo, cuando se estaba celebrando el concejo, entró allí y pidió que por favor que se le diera licencia para recorrer el pueblo. Y eso es todo, eso es un poco lo que hemos querido representar. Y ahora, como en aquella época la forma de llamar al concejo y la forma de hacer que se reuniera la gente era con un toque de campanas, y ahora lo que queremos es eso, con un toque de campanas que vamos a oír, iremos entrando en los del concejo y formaremos el concejo de la ciudad de Segovia. Muchas gracias. Solamente.